José tiene que pasar una tentación fuerte en su vida y creo que os va a ser difícil recordar el título de la predicación de esta mañana, porque el título va a ser el problema. No es tan difícil de recordar, ¿verdad? Pero no va a ser el problema, va a ser la dificultad. Bueno, mejor dicho, el título va a ser el obstáculo. O tal vez podríamos llamar al título la prueba. O tal vez incluso le podríamos llamar el retroceso. O lo clave. Así que por eso os he dicho que no es fácil recordar el título de hoy. Si recordáis una palabra está bien. Porque vamos a ver la tentación como la prueba definitiva en la vida de José. Vamos a leer en Génesis capítulo 39, son 23 versículos solo, y vamos a leerlo entero. Génesis 39. Génesis 39. Nos dice allí Génesis 39, comenzando con el versículo 1. ¿Estamos? Génesis 39, 1 dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano, dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Pero hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en su casa para hacer su trabajo y ¡qué casualidad! No había nadie de los de la casa allí. Y ella lo agarró por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y se fue. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había salido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité
él dejó su ropa junto a mí y yo fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Señor, queremos orar ahora al tener abierta tu palabra y hemos pedido tu presencia en esta mañana, que tú a través de ella puedas hablarnos a nuestras vidas, a nuestras necesidades, que tú puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra y que tu palabra nos haga bien en la vida. A ti sea la gloria, Señor, y a nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mirar, cuando las personas van creciendo y van entrando en años, hay ciertos niveles que en el cuerpo de la persona que van bajando. Bueno, aquí hay al menos un par de médicos, yo solamente voy a, por favor, taparos los oídos. Donde hay ciertas sustancias en el cuerpo, digamos, que van menguando, la testosterona en los hombres, los estrógenos en la mujer, etc. Y cuando hablamos, ¿por qué pongo esto? Cuando hablamos de José y de lo que acabamos de leer, pensamos que bueno, pues casi nada, ¿no? Total, ¿qué hizo José? Pues rechazar de acostarse con la mujer de su amo, ¿no? Bien, para empezar, yo no creo que la Potifar tuviera cualquier chica en su casa, ¿no? Posiblemente la que se había presentado a Miss Egipto o algo así, sería con la que este hombre estaba casado. Segundo, nada, decir que no a una mujer como la mujer de Potifar, para un chico de 20 años, que es lo que tiene aproximadamente en este momento José, un chico de 20 años con sus hormonas absolutamente disparadas y locas, pues es fácil, ¿no? O sea, un chico de 20 años que tiene la oportunidad de acostarse con la mujer de Potifar, que sería, si no la primera, la segunda o la tercera mujer más atractiva en Egipto, nada, cosa fácil, ¿no? Lo digo porque a veces leemos las Escrituras y las espiritualizamos tanto que no descendemos a entender lo que aquí está pasando. Aquí hay un muchacho que tiene, como digo, es un adolescente prácticamente, con sus hormonas disparadas y que tiene que enfrentar esto. Por eso, para que le demos también valor a esto que aquí sucede. Pero mirar, el pecado mora en mí, mora en ti el pecado. Y yo tengo que luchar contra él con todo lo que soy en todas las áreas y en todos los momentos de mi vida. Y José va a tener que pasar una prueba, o el texto nos va a decir, al contarnos la vida de José, que para que José pudiera llegar a ese destino y a ese propósito que Dios tenía para él, José tenía que enfrentar una prueba definitiva. Y era ante esa tentación decidir acceder a ella o honrar a Dios. Si él no honraba a Dios en esto, difícilmente podría llegar a aquello que Dios tenía para José. Si él no honraba a Dios en esto, muy difícilmente Dios podía usar a José en todas las cosas que después Dios usó a José. Así que si nos preguntamos por qué Dios a veces no nos usa en determinadas cosas, o no nos avanza en la vida espiritual, o no ponen sobre nuestros hombros o sobre nuestras manos cosas importantes dentro de la iglesia y dentro del reino de Dios, por algo será. Por algo será. Por ejemplo, los médicos dicen, ¿no? Si miramos pornografía, tenemos un problema no solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, sino en nuestro cuerpo también. Donde la dopamina, ver pornografía estimula la dopamina,
que es prácticamente igual a el sexo real. Si, por ejemplo, bebemos alcohol, los opiáceos, dicen los médicos, que están en el cerebro toda la vida, duran. Por eso un alcohólico no puede beber, tiene que decir un día a la vez, porque el día en que vuelva a beber ese alcohólico está perdido, porque eso está en su cerebro y no saben los médicos hasta qué punto eso es algo físico o psíquico de su mente. Por ejemplo, si fumamos, digo 3 cosas por mencionarlas, ¿vale? Si fumamos, por ejemplo, hay una adicción a la nicotina. No solamente es que yo tengo ganas y que yo pienso, hombre, yo no sé tú si antes fumabas y dejaste de fumar, pero hace muchos años yo fumaba y cuando dejé de fumar, por ejemplo, había ciertos momentos que a lo mejor no era tanto la necesidad física que tenía, pero era la necesidad psíquica mía, ¿no? O sea, yo pensaba, después de comer un cigarrito... Y eso no era tanto la necesidad que yo tenía, sino el placer, ¿no? de coger un cigarro, de encenderlo, del olor, del humo, de la sensación, era eso, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿No? Bien, digo esto porque, insisto, tenemos a un muchacho joven que tiene que decir no a una situación muy difícil para él. Por eso el título, ¿no? La tentación, el problema, la necesidad, el obstáculo. Porque el pecado es el principal obstáculo para que tú y yo no lleguemos a ser todo lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, ¿os imagináis que José cediera a esta tentación y José realmente se acostara con la mujer de Potifar? Se acababa todo ya. Todo lo que Dios tenía para él, todo ese propósito posiblemente se iba a tirar a la basura. Se iba a tirar a la basura. Por eso, José tiene que pasar un filtro fundamental, y es el pecado y una vida de santidad. O sea, ese es el filtro que José tiene que pasar, fundamental. Si él, ante esta situación, va a decidir honrar a Dios o ceder como todos los demás. La semana pasada que viene vamos a ver cómo hay ciertos ingredientes de esa historia muy curiosos y que nos van a arrojar bastante luz, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que José era un hombre de hermoso semblante, de eso solo se dice de David y de Absalón en el Antiguo Testamento, y de José. Lo cual hablaba de una persona, pues, bueno, lo vamos a ver mejor. El pecado realmente es el obstáculo para mí, mi familia y, por supuesto, mi iglesia. Yo recuerdo que después de unos años de estudiar, de convertirme, pues yo fui a Guatemala, ¿no?, a estudiar. Y la iglesia donde yo estaba, donde yo estuve 4 años, que todavía cuando voy a Guatemala la visito, la iglesia Renuevo, y yo recuerdo que el pastor Freddy hacía mucho énfasis en esto, ¿no? En no permitir que el pecado entrase no solamente en nosotros, sino también en nuestra familia y en nuestra iglesia, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, de la familia, de la necesidad de orar por la familia y de levantar un vallado alrededor de nuestro hogar para que ciertas cosas no entraran, ¿vale? Años después, Freddy, este pastor que yo estoy diciendo, él ahora comenta que ya es tarde, que ya el pecado ha entrado en las familias. Los que llevan estos datos, digamos, estadísticos, porque hay asociaciones cristianas que se dedican a esto, bueno, asociaciones, revistas y páginas web y ministerios y tal. Y ellos nos hablan de que hoy día hay un problema muy serio dentro de los hogares cristianos. Y os voy a decir cuál es. En este sentido lo que pongo aquí, que el pecado es un obstáculo para mí, para mi familia y por supuesto para la iglesia. Por ejemplo, ya no tanto para mí, pensemos en nuestra familia. Bien, por ejemplo, hoy hay chicos y jóvenes en las casas, en los hogares cristianos, que pueden tener un problema con algo, ¿no? Pues yo qué sé, pues pensemos en alguno de esos de arriba, podrían ser otros muchos, pero pensemos en uno de estos de arriba, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema hoy día? Nos están diciendo los que miden estas cosas, que el problema es que ¿quién ayuda a ese chico o a esa chica?
¿Quién ayuda a ese chico que tiene problemas con alguna de estas cosas si su padre tiene exactamente el mismo problema que su hijo? ¿Me explico? Es decir, ha entrado ya. Y debemos de cuidarnos de eso. Debemos de cuidarnos, los que somos padres, por ejemplo, en los hogares que aquí representamos, de no permitir, ¿no?, que ciertas cosas entren en mi familia. Pero, vale, no permitir que ciertas cosas entren en mi familia, pero plantearme yo delante del Señor si conmigo estará entrando alguna de estas cosas. No que entre de una forma externa, sino que conmigo esté entrando un problema de estos. Hay una canción que tiene Jesús Adrián Romero que se llama Te dejo ganar, te dejo ganar. Y me gusta porque él en un momento canta y dice, he borrado la raya que me separaba de tu bendición. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Y nosotros sabemos que ¿qué es la principal cosa que nos separa de Dios y del propósito que Dios puede tener para nosotros? ¿Cuál es? Es el pecado, no es otro. Solo de labios, ¿verdad? Cuando Dios le dice al pueblo de Isaías, este pueblo solo de labios me honra. Pero hermanos, pensar una cosa, el contexto de ese pasaje es la ausencia de la santidad en el pueblo. Es la ausencia de la santidad. Dios está diciendo que ir a adorar a Dios y tener una vida de pecado, eso es honrarle solo de labios. ¿Vale? Unos versículos más abajo, dice Isaías en este capítulo, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Vamos a ver que hay una leyenda en esta historia judía que nos va a decir que esta leyenda judía nos dice qué le dijo exactamente la mujer de Potifar a José y cómo José le respondió. No está en la Biblia, es una leyenda, pero eso tendrás que esperar a la semana que viene. 1 Timoteo 4:3 dice Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Filipenses 3, Pablo dice allí, prosigo al blanco. Bien, ¿cuál es el blanco en el contexto? Versículo 10, ser semejantes a Él. Ese es el blanco para Pablo, ser semejantes a Él. ¿Por qué? Pablo era un apóstol, sí, era una persona que tenía cierta credibilidad, cierto respeto de la iglesia, de los demás apóstoles, de todo el mundo, ¿no? Y él cuando dice, yo sigo al blanco, ¿no? ¿Cuál es el blanco para Pablo? Ser semejante a Él. Por eso él dice, yo no pretendo ¿qué? Haberlo alcanzado, lo demás lo había alcanzado con creces, ya. Pero es como que Pablo dice, bueno, mi meta es esta, ser semejante al Señor. Y eso no se acaba nunca, no se acaba nunca. Cuando yo me convertí, esto para todas las edades, ¿no? Cuando yo me convertí tenía como 22 por ahí tenía yo. Es que no quiero echar la cuenta ahora, pero bueno, 22, 23. Y yo decía, bueno, cuando ya pase un tiempo, hay ciertas cosas que se van a acabar, ¿no? Ciertas tentaciones que se van a acabar, ¿no? Bien, luego decía, bueno, cuando me case, luego decía, bueno, cuando ya madure, bueno, luego cuando ya no sé qué, hoy tengo años y las cosas siguen igual. Porque Pablo dice, prosigo al blanco, es ser semejante a Él. Si pensamos nosotros que por resistir una tentación, por decir que no a algo, ya eso se va a acabar, estamos muy equivocados, muy equivocados. Sproul, un escritor, dice, Dios no quiere que seamos felices, quiere que seamos santos. Y Manuel Anaya ponía el otro día en el grupo una frase de Martin Lloyd-Jones, no sé si la habéis visto, algunos posiblemente sí, que dice, la preocupación de las epístolas del Nuevo Testamento no es acerca del tamaño de la Iglesia, es acerca de la pureza de la Iglesia. Es acerca de la pureza de la Iglesia.
La vida, las pruebas, la tentación, bueno, pues son como una montaña rusa, ¿verdad? Hace poco fuimos con los jóvenes allí a la Warner en Madrid. No sé si alguna vez te has subido una montaña rusa. Supongo que sí. No sé por qué le llaman montaña rusa, por cierto, pero bueno, alguna explicación tendrá. Y en la primera que me subí, luego tuve un problema de rodilla a media mañana y ya no pude. Pero en la primera que me subí, culpa de esta gente, Dani, Natal y toda esta gente, vamos, era una para atrás. O sea, no una montaña rusa hacia adelante, no, hacia atrás. Y claro, la sensación es, imagínate, si para adelante tú no sabes para dónde va a ir, para dónde va a ir la curva, bajar o subir, imagínate para atrás. O sea, es como que te está pegando un zarandeo, eso, y tú no sabes para dónde vas, si bajas, si subes, si vas para la derecha, si vas para la izquierda. Y muchas veces la tentación y la vida y las pruebas y la vida cristiana son así, ¿verdad? Son una montaña rusa. Vamos, nos sacude, bajamos, subimos, nos pega un bandazo para aquí, para allá, acelera, frena, es así, ¿no? La vida al final es así. Y salimos de una prueba y pensamos que vendrá un tiempo de bendición, ¿verdad? Y ocurre lo contrario. O sea, José, piensa en José desde que se nos empieza a hablar. Sus hermanos lo odian. Bueno, algo va a ir a peor, casi lo matan. Algo va a ir a peor, lo echan dentro de un pozo. Algo va a ir a peor, lo sacan. Bueno, qué bien, lo venden. Ahora esclavo, algo va a ir a peor, ahora lo venden en Egipto otra vez a Potifar. Algo peor, ahora enfrenta esta prueba. Y a veces pensamos, ¿no?, que la prueba y una prueba pensamos que después de ella vendrá un tiempo de bendición y ocurre lo contrario. ¿Por qué será que ocurre lo contrario a veces? ¿O lo habéis pensado? Una prueba en la vida, ¿para qué es? Para aprender. Bien. Si yo paso un tiempo de prueba y acaba esa prueba y en vez de venir un tiempo de bendición, entre comillas, viene otro tiempo de prueba, ¿qué ha pasado? No he aprendido. No he aprendido. Dios no va del punto A al B y al C y al D. Dios no va así. Ojalá, ¿verdad?, fuese así las cosas. No van así con Dios. Muchas veces los planes de Dios van de la A a la T, de la T a la H, de la H a la R, de la R a la Z, ¿verdad? No tiene nada sentido, no tiene explicación, no ves por qué está pasando esto, para qué está pasando esto. Y ahora, Señor, pero si esto había pasado y ahora pensábamos que íbamos a estar tranquilos, y ahora esta cosa otra vez, y ahora lo de allá, Señor, y ahora mis hijos, y ahora mi familia, y ahora todo esto. Pero bueno, la vida al final es una prueba para nosotros hacia el destino y hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? La razón es porque estamos en construcción. Nuestras vidas se están construyendo. Y es verdad que en la Biblia vemos que algunas vidas Dios tardó menos para construirlas y otras vidas Dios tardó más. Por ejemplo, tú ves en la vida de Pablo facilidades por parte de Pablo, por poner dos ejemplos. Facilidades por parte de Pablo a la hora de construir la vida suya, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Jacob, ¿qué? ¿No? ¿Cuánto le costó a Dios, no? Y cuántos problemas, tras pruebas, tras problemas, tras situaciones en la vida de Jacob. Nosotros estamos interesados en llegar. Dios está más interesado en el proceso que en llegar. Lo dijimos el otro día y lo repito porque creo que es importante. Porque tú estás aquí hoy, 15 de junio del 2025, y a lo mejor el propósito que Dios tiene para ti, el destino es dentro de 20 años, o 30 o 40, que tú te tengas que morir y irte con el Señor, ¿no? Bien, pero tú estás aquí hoy. No estás ni dentro de 20 años ni hace 20 años, estás hoy aquí. Por eso el proceso es más importante. A Él le importa más tu carácter que tu comodidad. A Él le importa más tu pureza que tu bienestar. ¿Qué nos enseña esta tentación en la vida de José? Vamos a verlo, ¿no? Mira,
Satanás usa la tentación para alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Satanás usa la tentación para alejarnos de la voluntad de Dios. Dios envía a José a casa de Potifar como parte de su propósito para él, pero ahí también está la esposa de Potifar. ¿Que no hubiese estado la esposa de Potifar sería mejor? Pues claro. ¿Que la mujer de Potifar no fuese como era? Claro. Pero las cosas no siempre son así. Y cuando Dios nos envía una situación, nos permite pasar por alguna situación, esa situación que tengamos que vivir no solo va a traer cosas buenas potencialmente, sino que puede traer muchas malas también. O sea, Dios envía a José a casa de Potifar, qué bien, ¿no? Y le da como mayordomo de la casa, no tiene que ser un esclavo, está el administrador de la casa de Potifar, qué bien, ¿no? Montaña rusa, pero ahí está la mujer de Potifar, para fastidiarlo, para probarlo, para arrastrarlo, para alejarlo de la voluntad de Dios. Y hermanos, cada situación que nosotros vivimos, debemos de saber identificar en qué nos está intentando Satanás arrastrar, confundir, estorbar en alguna situación, aunque sea buena. Y ahora voy a decir algo de esto. Mira, por ejemplo, Israel tenía que conquistar. Dios le dice, mira, yo te doy esta tierra, la tierra prometida es para ti, ¿verdad? ¿Que así ocurrió? Yo te doy todo suelo que pise la planta de vuestros pies es tuyo. Esa es una promesa increíble, ¿verdad? Pero allí había ¿qué? Filisteos, cananeos, heveos, jebuseos, gergeseos, eteos y todos los feos que podía haber. Allí estaban los enemigos. No era que ellos llegaban y decían, bueno, me voy a tumbar aquí en la hamaca, todos iban a ir. No, tenían que luchar. Tenían que luchar. Abraham, sí, heredaría en Isaac las promesas, pero tendría que esperar, mientras esperaba. José es un ejemplo de una persona que confió en Dios e hizo lo mejor en sus difíciles circunstancias. ¿Y si se hubiera quedado en la casa de su padre? Pero el método de Dios es otro bien distinto. Nosotros, si fuéramos José, ¿dónde escogeríamos quedarnos? En la casa de nuestro padre, ¿no? Ahí tranquilo, con nuestra túnica, con nuestros privilegios, con nuestra seguridad. Pero Dios saca a José de allí, de sus privilegios, de su zona de confort, de su comodidad, de su seguridad, lo saca y lo lleva a un sitio distinto, una cultura distinta, vamos a hablar de eso, ¿no? Y a veces Dios puede hacer también eso con nosotros, ¿no? Estamos bien, parece que todo va bien, y Dios nos puede sacar de nuestra comodidad enseguida, de un día para otro. A veces nos estamos apoyando espiritualmente como personas, como familias, en cosas y en falsas seguridades. Y Dios a veces nos las puede quitar, esas cosas en las que nos apoyamos. Mirad, mientras José era un esclavo, prosperó. Prosperó. A veces tenemos la idea de que solo se puede dar fruto cuando las cosas van bien, ¿no? A veces tenemos la idea de que solo se puede dar fruto cuando las cosas van bien, pero quiero daros una ilustración. Hay árboles que no solo dan fruto en verano. Mirad, el manzano, el naranjo, la higuera, los perales, melocotonero, granados, nogales, madroños, dan fruto o en otoño, luego maduran en otoño para darlo en verano, o maduran en verano para darlo en invierno. O sea, hay árboles que en invierno dan fruto. No solamente en verano cuando todas las cosas están bien, sino en los peores rigores de la naturaleza, hay árboles que en ese invierno dan fruto. Y vemos a José, un hombre así, un hombre que ahora mismo está pasando por un invierno, pero él dio fruto ahí. No esperó a otra circunstancia. José no sabía los detalles de su destino, pero fue fiel. Él no sabía qué iba a pasar mañana. Nosotros sabemos toda la historia. Él no lo sabía. Pero en su circunstancia aprendió a bendecir a Dios en su circunstancia.
Dice Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, lo único que Dios pide de nosotros es que seamos fieles. Lo demás tú y yo no lo podemos controlar. No podemos controlar que la tentación venga, pero sí ser fieles en medio de la tentación. No podemos controlar que la mujer de Potifar venga a tentarnos, pero sí ser fieles al Señor. Sí mantener esa vida de santidad y de pureza en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Porque aún para nosotros como iglesia el peor estorbo será el pecado que cada uno de nosotros tengamos y que traigamos aquí. Podríamos mencionar muchos ejemplos en la Biblia donde lo vemos, donde el pueblo o parte del pueblo, una familia, un individuo pecan y estorban que el pueblo de Dios avance. En la cultura del microondas lo queremos todo ahora, ¿verdad? Pero si yo no puedo manejar una situación que ahora estoy viviendo, por ejemplo, la Biblia, la cultura de hoy que es, bueno, ya todo, ¿no? Todo ya, no quiero esperar, no quiero esforzarme, no quiero sacrificarme, no quiero madurar, no quiero crecer, etcétera, ¿no? Y creo que en la iglesia, cuando tratamos las disciplinas espirituales, lo hablamos, ¿no? De que también eso lo vemos en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal estamos con nuestra vida de oración, con nuestra vida de lectura, con nuestro compromiso, etcétera, ¿no? No estamos disciplinándonos espiritualmente, ¿no? Lo queremos todo ahora, pero no queremos esforzarnos para recibir eso. Y el libro de Jeremías, Dios le hace allí una advertencia y dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo lo harás en la espesura del Jordán? O sea, lo que está diciendo el Señor es, si cuando todo te iba bien estabas ahí y no pudiste ni hacer eso, ¿cómo vas a enfrentar cuando realmente venga una prueba en tu vida? Y esto es tan actual esto en nosotros, ¿no? Porque muchas veces estamos en nuestra vida cristiana y no está pasando nada, no está ocurriendo nada, no hay ningún problema, no hay ninguna prueba y ya estamos ahí renqueando, tambaleando. Y no está pasando nada, estamos tranquilos, todo bien y estamos ya ahí tambaleándonos. ¿Sí o no? Hermano, ¿qué va a pasar cuando venga una prueba? ¿Qué crees que va a pasar? ¡Oh, sorpresa! El pozo y el desierto no fue su destino final. Fue una prueba y un entrenamiento. Dios no vive en el tiempo y Él desarrolla nuestro destino simultáneamente donde quiera que estemos. Eso es lo que quiero que veas. Lo hemos leído el texto para hoy ir por encima y el domingo que viene, como digo, entrar más específicamente en el texto. Vivamos el ahora, bendiciendo y obedeciendo a Dios en lo que podamos. Mira, en lo que no puedas, no, pero en lo que puedas, vive bendiciendo y obedeciendo al Señor en lo que puedas. Dios se preocupa más por el desarrollo de José que por el sueño actual que él tiene, ¿verdad? Dios se preocupa más por el entrenamiento de José que por su destino final. José no sabe todo lo que va a ocurrir, pero él está siendo entrenado por Dios. Y vemos a José poco a poco avanzando. Todos tenemos sueños, ¿verdad?, en nuestra vida, pero Dios quiere asegurarse de que tus hombros son fuertes para soportar el peso de ese sueño una vez llegues allí. Mirad, la casa de Potifar, nos dice el texto en el capítulo 39, que él fue llevado, en el versículo 1 nos dice, 39:1, que fue vendido a Potifar, oficial de Faraón. Alfred Ernstein, que es un escritor que tiene libros acerca de usos y costumbres del antiguo Israel y de Egipto, bueno, es un historiador, dice que el Potifar realmente lo que era el jefe de los verdugos. O sea, era aquella persona que Faraón le decía a este, corta la cabeza, y él lo hacía. Era el jefe de los verdugos, Potifar. Una cultura nueva a la que adaptarse.
Llega José ahí, a la casa de Potifar, a una cultura distinta, a un idioma distinto, a unas costumbres distintas, allí a una cultura donde los dioses eran por millones, donde fueron los primeros metrosexuales de la historia, los egipcios. Se pintaban, se depilaban, se pintaban los ojos, o sea, maqueadísimos salían, ¿no? O sea, eso es así, y donde todo lo que tenía que ver con el sexo, con la cultura del cuerpo, con todo eso, fue la primera civilización prácticamente en este sentido. Y ahí llega José, un paleto un cateto, era lo que era José. En una familia allí perdida, nómada, lo único que había visto era, lo más atractivo que había visto era ovejas. Y ahora llega a Egipto. Un chico guapo, fuerte, físicamente, llega ahí. Esto es importante, que entendemos la cultura a la que él llega. El versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Como dije antes, esto solo se dice de Absalón y David, que era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. A un tío guapo, ¿no? Como diríamos hoy, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Pues captó la atención del sexo opuesto. Si hubiese sido más feo que una multa, pues no hubiese problema. No hubiese problema. Pero el versículo 7 que dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. Quiero terminar en esta mañana con esto. Los dones y los talentos que tenemos pueden ser un arma de doble filo. Aún las cosas con las que Dios nos creó, esas capacidades, esos talentos naturales con los cuales Dios nos ha creado, también puede ser un arma de doble filo. Si tú eres una persona muy inteligente, puede ser un arma de doble filo. Si eres una persona guapa, puede ser un arma de doble filo. Si eres una persona que tiene dinero, puede ser un arma de doble filo. Si eres una persona, lo que sea, puede ser un arma de doble filo. Y aun aquellos talentos que nosotros decimos, esto me lo ha dado Dios, no, cuidado. Porque es lo que dije antes, un talento Dios nos lo ha dado para aprovecharlo para el Señor, ¿no? Pero Satanás está ahí también. Satanás está ahí. Dinero, capacidades, poder, salud, bendiciones. Cosas positivas como la belleza se pueden volver en tentaciones. La mujer se fijó en él. Cuidado. Tengamos cuidado, ¿no? Porque cada una de las situaciones que vivimos en la vida son un arma de doble filo. Puede ser un lugar donde aprovechemos para obedecer, para honrar a Dios, o puede ser todo lo contrario. Ante esta acusación, yo siempre digo, ¿echaría de menos José el pozo o trabajar haciendo pirámides? Yo lo pensaba, ¿no? Cuando ahora es el jefe de los verdugos, el que se encarga de matar a la gente en Egipto, es tu jefe. Imagínate, es tu jefe. O sea, ya no era el que hacía las pizzas, era el que mataba a la gente, es tu jefe. Y ahora te dice, mira, todo esto es tuyo. O sea, menos. Yo en ese momento diría, Señor, ¿para qué me sacaste del pozo? O diría, Señor, pues con lo bien que estaría yo haciendo pirámides, con la fuerza que yo tengo, un chaval joven, fuerte, pues estaría mejor, Señor, arrastrando pirámides. ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La semana que viene vamos a ver, ¿no?, que la mujer lo atosiga, ¿no? Incluso dicen algunos historiadores que el jefe de los verdugos
algunos historiadores coinciden en esto, tenía que ser eunuco. Y que este fue un matrimonio por conveniencia, digamos. Porque el jefe de los verdugos podía llegar a establecer una dinastía, si podía casarse y tener descendencia, y al final oponerse a Faraón. Así que hay una mujer aquí casada con su marido que pues no hay relación entre ellos. Y eso todavía agrava más el problema. Fuera en un pozo, detrás de los camellos, vendido como esclavo, siervo de la casa de Potifar o a solas con su mujer, José no se olvidó de quién era. Y eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Él dice, ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Recordáis el texto que leímos de Jeremías? Ay de los que dicen, no ve Dios. José nunca se olvidó de que era un hijo de Dios. Y eso creo que a nosotros también nos puede servir. No es una vacuna, ¿no? Porque eso lo vamos a tener que luchar. Pero si en cada momento que nosotros tenemos la opción de hacer A o B, recordamos quiénes somos, pues digo yo que eso nos ayudará. Antes que químico, médico, estudiante, ama de casa, eres un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios antes que nada. Y mirar, el Evangelio tiene dos ingredientes que vamos a repasar y enfatizar la semana que viene. El Evangelio tiene dos ingredientes. Primero, el futuro. Y el futuro, el Evangelio, ¿qué ingrediente tiene en el futuro? En la presencia de Dios estaremos para siempre con Él. Y Dios transformará estos cuerpos nuestros y los glorificará. Y ya no va a haber pecado, ni maldad, ni nada de esto que hoy tenemos. Ni va a haber tentación. Eso desaparecerá. Pero eso es ¿dónde? En el futuro. Pero el Evangelio tiene otro ingrediente, el presente. Y el presente es la transformación de una vida libre de pecado. El que está en Cristo es una nueva criatura. Simplemente termino con esta frase. Si tú y yo, piénsalo este momento, seriamente. Si tú y yo en esta mañana, incluso voy a poner el burro delante, si yo y tú en esta mañana no tenemos la meta de tener una vida libre de pecado, mientras nos vamos con el Señor, está faltando la base. Nunca llegaremos a eso que Dios tiene para nosotros. Porque vamos a ver la semana que viene quiénes son las personas que Dios usa y cómo las usa. Pero que hermanos, que este sea nuestro destino principal, nuestro propósito principal, es la transformación de una vida libre. Como decía Pablo en Filipenses, ser semejantes a Él. Señor, gracias por tu palabra en este